Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del grupo de sexto uno del Medicina Veterinaria y Zootecnia. Nosotros vamos a presentarles el día de hoy el tema de desinfectantes, integrado por Kelly Joana, Ashley Danae, Dayali Sadai, Erika Daniela, Esperanza Guadalupe, Luna Sofía, Daniela Aline, María José, José María y Karen. Empezando por el tema de conceptos. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, como ya lo mencionó mi compañera, es conceptos. Empezamos principalmente con el concepto de desinfección, que es destrucción de microorganismos en objetos inanimados. Por segundo concepto tenemos el desinfectante, que es un agente químico utilizado en el proceso de desinfección de objetos, superficies y ambiente. Seguido tenemos el concepto de limpieza, que es eliminación por acción mecánica con o sin uso de detergentes de la materia orgánica y suciedad. Por el cuarto término tenemos el antiséptico, que es un agente químico utilizado en el control de microorganismos de la piel u otro tejido vivo. Como último término tenemos esterilización, que es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana que puede obtenerse por métodos químicos o físicos. Bueno, continuamos con otro término que es muy importante y se nos ha venido manejando durante nuestra carrera por mucho tiempo, que es la bioseguridad. Recapitulando un poco con este término, la bioseguridad tenemos que consiste en implementar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de introducción y dispersión de organismos patógenos. Esto implica que las personas adopten una serie de prácticas y comportamientos destinados a reducir los riesgos en actividades relacionadas con animales y sus productos derivados. Esto también nos lleva a una lista de medidas que tenemos que tener. Por ejemplo, nosotros en veterinaria, el usar la ropa adecuada cuando se necesite usar pijama quirúrgica, usar el overol, tener registros de todas las actividades que se vayan a hacer, equipos de protección individual, el uso de botas, de bata, etcétera. Higiene de equipo y personal. Esto pues ya va en la higiene de cada quien como persona y sobre todo la esterilización del material que se vaya a ocupar, por ejemplo, para alguna cirugía. Algunas ventajas que vamos a obtener de la bioseguridad principalmente va a ser la reducción de antibióticos. Este es un tema muy importante en nuestra carrera. Segundo, es la lucha de las bacterias multiresistentes, va de la mano, como ya lo mencioné, con el primer término. La tercera es la lucha contra la zoonosis. Cuarto, que es la protección de la familia y sus propios animales. 5, protección del medio ambiente. Esto va de la mano con el cuarto, que como se nos ha mencionado en nuestra carrera, el término una sola salud. Y por último, tenemos una buena reputación del establecimiento. Esto implica ya sea que sea en alguna clínica, etcétera. Recomendaciones para una buena desinfección. Tenemos principalmente el uso de procedimientos físicos y químicos. Esto va a reducir muchísimo el número de microorganismos a un nivel seguro. Segundo, no se necesita eliminar el 100% de los organismos para que sea efectiva, y esto se logra cuando los productos utilizados tienen propiedades viricidas y antimicrobianas. Los desinfectantes no son capaces de destruir esporas o virus, pero sí deben matar al 99.99% de los organismos presentes en al menos 30 segundos. Continuamos de aquí mismo con algo que es desinfección a alto nivel. Vamos a tener que va a destruir bacterias vegetativas, hongos, micobacterias y virus. Aquí sobreviven, perdón, algunas endosporas y bacterinas. Ejemplos de desinfección, se va a usar el glutaraldehído al 2%, peróxido de hidrógeno del 6 al 8% y el ácido peracético.
Continuando con esto, tenemos la de nivel intermedio. Aquí se van a destruir bacterias vegetativas, virus lipídicos y hongos. La desinfección que se utiliza en este nivel van a ser alcoholes del 70 al 90%, compuestos clorados o fenólicos en distintas concentraciones. Por último, pero no menos importante, tenemos la desinfección de bajo nivel, que esta va a destruir solamente las formas vegetativas de bacterias, no las bacterias ácido alcohol resistentes, va a destruir algunos hongos y virus. Algunos ejemplos, pues tenemos el derivado de amonio cuaternario. Y pues ahora vamos a seguir con el siguiente punto, que es el efecto de las condiciones ambientales sobre los desinfectantes. Como primer condición tenemos lo que es la temperatura, que generalmente la velocidad de desinfección aumenta con la temperatura. Según reglas empíricas, la velocidad de reacción química se duplica o triplica por cada grado centígrado sobre los 20 grados. Pero existen las excepciones como lo son el cloro y el ozono y el glutaraldehído, que es eficaz incluso en temperaturas de congelación. Como siguiente condición tenemos lo que es el pH, que es crucial para algunos desinfectantes. Como ejemplo tenemos el yodo y el cloro, que son más efectivos en un pH ácido, y el glutaraldehído en un pH alcalino. Otra condición es la demanda química del desinfectante. Se refiere a la diferencia entre la cantidad de desinfectante aplicado y el disponible después de un tiempo de contacto. Como ejemplo tenemos que para que el cloro sea eficaz, en presencia de un mol de nitrógeno, se necesitan 2.5 moles de cloro para obtener un mol de cloro libre. Esto es básicamente la cantidad de desinfectante que se pierde o reacciona cuando entra en contacto con otras sustancias. Parte de este desinfectante se gasta en esas reacciones y no queda disponible para que el desinfectante realice su trabajo principal. Como siguiente condición tenemos la accesibilidad del desinfectante a los microorganismos. La inactivación del microorganismo es más difícil si estos están adheridos a partículas o detritus celulares. La actividad biocida es significativamente menor en microorganismos asociados a partículas grandes en comparación con los libres o adheridos a partículas pequeñas. Como ejemplo tenemos los organismos coliciformes asociados a partículas grandes, que son más difíciles de inactivar. Esto quiere decir o se refiere a qué tan fácil o difícil es para un desinfectante llegar a los microorganismos que queremos eliminar. Muchas veces estos microorganismos no están flotando libremente en el agua o en el aire y se encuentran pegados a otros residuos o partículas. Ahora seguimos con las características de un buen desinfectante. Tiene que tener un amplio espectro de acción. Esto quiere decir que debe ser efectivo contra una gran variedad de microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus y esporas. Tiene que tener una rapidez de acción que tiene que reducir significativamente la carga microbiana en poco tiempo. No tiene que ser tóxico, ya que debe ser seguro tanto para los animales como para el personal veterinario, para las personas que estén en contacto y las superficies tratadas cuando se utiliza este desinfectante, ya siempre y cuando sigamos las recomendaciones del fabricante. Tiene que tener una estabilidad química, esto quiere decir que mantiene su efectividad bajo diferentes condiciones de almacenamiento y uso, sin descomponerse o perder potencia con el tiempo. No debe ser corrosivo, esto quiere decir que debe ser compatible con equipos o superficies que vamos a utilizar, ya sean jaulas, pisos y utensilios, y no debe de causar daños ni degradarlos. Eficacia en presencia de materia orgánica. Estos deben ser capaces de actuar eficazmente incluso en superficies con residuos biológicos como heces, orina o excreciones, que lo más recomendable es que esté lo mejor limpio, pero también debe ser eficaz.
Debe tener una fácil aplicación, eso tiene que decir que debe ponerse de forma sencilla a través de métodos como pulverización, lavado o inmersión, permitiendo la desinfección rápida y efectiva de grandes áreas o equipos complejos. La biodegradabilidad, respetuoso con el medio ambiente, no debe de generar productos tóxicos o persistentes en el ecosistema. Ahora vamos a hablar sobre las características del microorganismo a atacar. Y vamos a comenzar con el concepto del efecto residual. El efecto residual de un desinfectante se refiere a su capacidad para continuar eliminando o inhibiendo microorganismos después de su aplicación inicial y una vez que la superficie tratada se ha secado. Sin embargo, en la mayoría de los casos este efecto no es significativo, a menos que exista una interfase que mantenga el contacto entre el desinfectante y el microorganismo durante un tiempo prolongado. Y pues algunos desinfectantes derivados del cloro pueden liberar gases tóxicos por un breve periodo después de secarse, pero pues este efecto residual generalmente es mínimo y no alcanza una protección contra la recontaminación. Como principal requisito tenemos el contacto entre el desinfectante y el microorganismo, que esto es importante para que el desinfectante actúe. La interfase de contacto puede ser por gases, esta puede ser por medio del aire, pero es ineficiente para la mayoría de desinfectantes líquidos. Como siguiente condición tenemos una aplicación homogénea del desinfectante. En superficies líquidas la interfase suele ser un fluido, por lo que es crucial aplicar un rocío homogéneo que humedezca todo el área. La importancia de que esto se haga es porque no quedan las áreas que no son húmedas o que no son cubiertas totalmente, no están desinfectadas y puede ocurrir pueden ocurrir errores de cuantificación si se toman muestras en esas áreas no humedecidas. Como siguiente punto a considerar sería la interfase líquida. La mayoría de desinfectantes, funcionan mejor en una interfase líquida. Como ya mencioné, es importante aplicar el desinfectante de manera homogénea, cubriendo toda la superficie y pues que ninguna zona quede sin desinfectante. El efecto antimicrobiano termina cuando el área está seca por completo, pero se pueden usar vehículos que retarden la evaporación del desinfectante, como lo son los vehículos oleosos, para prolongar el contacto desinfectante-microorganismo. Como mencioné al principio, el efecto residual en la mayoría de los casos no existe o no es muy significativo, puesto que una vez que el desinfectante se seca, la recontaminación puede ocurrir rápidamente por factores externos como aire no estéril o animales que traen microorganismos. El mantenimiento de condiciones de baja carga microbiana depende totalmente de las medidas que tengamos de bioseguridad y de la aplicación repetida de desinfectantes. Tenemos la teoría de Stuart. Esta, pues, básicamente habla sobre la eficacia de un desinfectante que depende de la demanda química del entorno. Parte del desinfectante es consumido por sustancias como materia orgánica o compuestos químicos antes de actuar sobre los microorganismos, y esto por ende reduce la cantidad efectiva del desinfectante para eliminar los patógenos, por lo que es importante considerar las condiciones del medio para asegurar la eficacia. Bueno, seguimos con el procedimiento de desinfección. Empezamos como una limpieza previa. Esto quiere decir que se eliminan residuos orgánicos, ya sean heces, restos de alimento o la misma cama, antes de aplicar cualquier desinfectante, ya que la materia orgánica puede proteger a los microorganismos y reducimos la eficacia de estos. Selección. Debemos utilizar un buen desinfectante con un espectro amplio que sea eficaz contra los patógenos que están presentes o que identificamos y sea adecuado para las superficies a tratar. La aplicación. Debemos de aplicarlo uniformemente, asegurándonos de que todo esté bien cubierto, ya sean suelos, paredes, equipos, bebederos y comederos. Después debemos de dejar que se seque para que los microorganismos no puedan, pues sí, actuar.
antes de meter a los animales o de seguir utilizando los equipos. Bloqueo de la diseminación de microorganismos. Comenzamos con el aislamiento. Debemos separar a los animales sanos de aquellos que estén enfermos o que sospechemos de algún infectado. Esto es crucial para evitar las contaminaciones o transmisión de enfermedades. El control de accesos. Debemos de limitar la entrada a personas, a vehículos o materiales a las instalaciones para evitar que introduzcan patógenos. Esto va con el siguiente punto, que son las zonas de desinfección. Tenemos que implementar pediluvios o sistemas desinfectantes para el calzado y las ruedas de los vehículos en las entradas, ya que pues sabemos que en algunas instalaciones deben de entrar a descargar animales o a cargar animales. Debe de haber una limpieza siempre en todas las instalaciones, ya sea de donde se encuentren los animales o en las zonas comunes. Tenemos algunas causas de fallas en la desinfección, ya como son la presencia de materia orgánica, como lo habíamos comentado, debemos de tener siempre todo limpio, lo mejor posible, ya sea de heces, sangre, restos de alimentos, la cama. Esto puede inactivar los desinfectantes impidiendo su correcta acción. Insuficiente tiempo de contacto va con el punto pasado, que era que no dejamos actuar correctamente y no dejamos que se seque. Esto no puede eliminar los organismos correctamente. Otro punto es de que almacenamos los desinfectantes en condiciones inapropiadas, ya sea temperaturas extremas o la exposición a la luz, o que se queden en algún lugar que no sea correcto, digamos en el carro, esté encerrado con demasiada temperatura. Esto puede reducir su efectividad. Algunas diluciones incorrectas, ya sea que lo diluyamos demasiado o esté muy concentrado, esto puede perder su eficacia. Esto siempre nos basamos con lo que nos diga el fabricante. Falta de mantenimiento de equipos. Si el equipo de desinfección no está bien, en buen estado o limpio, el procedimiento no es efectivo. Recomendaciones básicas de manejo e higiene en instalaciones avícolas y porcícolas. Comenzamos con la rotación de lotes. Esto quiere decir que implementamos prácticas de todo dentro, todo fuera. Esto es que todo lo que entra debe salir al mismo tiempo para permitir una limpieza y desinfección completa en los lotes de los animales. Debemos usar barreras físicas, que es colocar barreras entre los lotes de animales para reducir el contacto directo y evitar la propagación de enfermedades. También esto va con todo dentro, todo fuera, para evitar que los animales se crucen de lotes a lotes. También el control de roedores y aves silvestres. Debemos implementar programas de control de plagas para evitar que los roedores, que sean portadores de enfermedades, o las aves también, entren en contacto con los animales de las granjas. Debemos de tener un monitoreo continuo, que es realizar inspecciones regulares de las instalaciones para identificar áreas problemáticas o posibles fuentes de infección. Esto es muy crucial, ya que debemos de tener un programa o saber qué vamos a implementar en nuestras instalaciones para evitar propagar enfermedades o que entren patógenos externos. Capacitación del personal. Debemos de asegurarnos que todo el personal esté capacitado, ya sea en la limpieza, en la desinfección y manejo de los animales. Y siempre se debe de tener una ventilación adecuada. Esto para evitar la humedad y riesgos de proliferación de los microorganismos. Seguimos con lo que son métodos físicos, en donde entra lo que es el calor y las radiaciones. Empezamos con lo que es el calor. Y lo que hace la eficacia del calor depende de la temperatura y tiempo de exposición que se tenga, ya que todos los organismos son susceptibles a distinto grado, lo que provoca una desnaturalización de proteínas, fusión, desorganización de las membranas y algunos procesos oxidativos que son irreversibles.
Entre los diferentes tipos de métodos de calor tenemos lo que es el calor seco, que este produce una desecación de la célula donde provoca efectos tóxicos por niveles elevados de electrolitos, procesos oxidativos y función de membranas. El calor seco tiene una acción destructiva de calor sobre proteínas y lípidos que requieren de mayor temperatura cuando el material está seco o la humedad está baja, debido a que, pues, esto se debe a que las proteínas se estabilizan mediante uniones de puentes de hidrógeno intramoleculares, pues es más difícil romper el calor seco, por calor seco, perdón. Una ventaja es que permite la esterilización de sustancias en polvo termolábiles y no acuosas. Y pues una desventaja de esto es que requiere mucho tiempo de esterilización. Ahora lo que es la flama directa, que es fuego directo sobre las paredes, instalaciones de metal y pisos. Es de gran costo y se requiere gran habilidad para mantener con seguridad el equipo. La incineración también es otro método. Este se utiliza para destruir material muy contaminado y cadáveres. Es recomendable que toda explotación pecuaria debería contar con un incinerador. El siguiente es muy conocido, que es el autoclave. Este se conoce también como calor húmedo. Se realiza por la acción de vapor de agua a una presión de 115 libras sobre centímetros cuadrados y a temperaturas de 121 centígrados, condiciones que debemos de mantener entre 15 a 20 minutos. Se considera que el calor húmedo es más efectivo que el calor seco, esteriliza más cantidad y de material, esteriliza más cantidad de material por mucho menos tiempo, pero sí es costoso. Esta autoclave requiere de agua siempre y cuando no estén en contacto con los objetos que se van a esterilizar. Ahora seguimos con lo que son las radiaciones. Las radiaciones, su acción depende del tipo de radiación, el tiempo de exposición que se tenga y la intensidad. Se clasifican en dos, lo que son las ionizantes y ultravioleta. Vamos a empezar con lo que son las ionizantes. Como su nombre lo dice, producen iones y radicales libres que alteran las bases de los ácidos nucleicos, de las estructuras proteicas, lipídicas y otros más. También estos tienen una gran penetrabilidad y pues se pueden utilizar para esterilizar materiales termolábiles como jeringas de plástico, desechables, instrumentos, sondas y otros más. Respecto a lo que es lo de ultravioleta, afecta a las moléculas de ADN debido a que forman dímeros de pirimidinas. Estos inducen errores en la duplicación, por lo que hay una gran pérdida de viabilidad de las células, pues son útiles para inactivar virus, micoplasmas, bacterias y hongos que se puedan encontrar en el aire. Igual tienen un gran costo y pues son recomendables en quirófanos, salas de recuperación, incubadoras, almacenes de alimentos y otros más. Ok, perdón. Después entramos al tema de control de enfermedades. Y bueno, como primera enfermedad vamos a entrar con la fiebre aftosa. Este virus va a ser un virus dependiente de la temperatura y del pH, ya que normalmente reside en pHs neutros y en temperaturas ambientes. Va a ser resistente a iodoforos, a cloro y a fenoles, pero los desinfectantes que se utilizan para este virus va a ser hidróxido de sodio al 2%, carbonato de sodio al 4% y el ácido cítrico al 0.2%. En el caso de la fiebre porcina africana, va a ser un virus inactivado por medios con un pH mayores a 4 y menores a 11 y a temperaturas de 56 grados centígrados por más de 60 minutos o en su defecto a 60 centígrados por un periodo de 30 minutos. Va a ser sensible al éter y al cloroformo,
al hidróxido sódico al 2% con una exposición de 30 minutos, a fenicoles y a compuestos de yodo. En coronavirus, este virus va a ser sensible al etanol, a isopropanol, a leína, a iodoforos, hipoclorito de sodio, a jabón de cresol y a formaldehído. En el caso del virus de influenza aviar, bueno, este es un virus de muy fácil destrucción, incluso más que cualquier otro tipo de virus. Pero los desinfectantes que se piden para poder inactivar a este virus van a ser en su forma jabonosa. Algunos otros desinfectantes va a ser hipoclorito de sodio, de calcio, este va a ser en forma de polvo. El hipoclorito de sodio sería líquido. Hidróxido de sodio y carbonato de sodio. En el caso de Marek, este virus es inactivado por una temperatura igualmente de 56 grados con una exposición de 3 horas y 60 con una exposición de 30 minutos. También va a ser inactivado con pHs ácidos. Y los desinfectantes utilizados para este virus van a ser formalina, fenol, formaldehído, cresol, hipoclorito de sodio, clorhexidina y cloramina. En el caso de Newcastle, es un virus un poco más difícil de inactivar que cualquiera de estos tres, pero se inactiva a una temperatura igualmente de 56 grados, con una exposición de 3 horas, y 60 con una exposición de 30 minutos. Va a ser sensible a la formalina, al fenol y al éter. Después tenemos al parvovirus canino. Para poder inactivar a este virus, se requiere que tenga una exposición prolongada al hidróxido de sodio por 30 minutos para que éste pueda hacer efecto y pueda inactivar de forma segura a este virus. Va a ser sensible a fenoles sintéticos y al glutaraldehído por 30 minutos. Se pide que se limpien las superficies con cloro diluido o con peróxido de hidrógeno. En el caso de Brucela, se utilizan los desinfectantes que ya mencioné anteriormente, como el hipoclorito, el etanol, isopropanol, iodoforos, etc. Pero algunos otros se pueden utilizar como la sosa cáustica de un 2 a un 3%, la cal viva a un 20% y un 2% de formaldehído. Esta bacteria actualmente reside en humedad, por lo que para poder inactivarla o destruirla se requiere de un calor húmedo en autoclave, esto para ambientes controlados claramente, con una temperatura de 121 grados centígrados por 30 minutos. Y finalmente con leptospira se pide que este virus se inactiva con hipoclorito de sodio al 1%, etanol al 70%, glutaraldehído, formaldehído, a detergentes y a ácidos. Y de igual forma va a ser sensible al calor húmedo, como lo mencioné con Brucela, y a la pasteurización. De igual forma, la Brucela también va a ser inactivada con la pasteurización. Después vamos a entrar al tema de yodo, compuestos yodados y yodóforos. Bueno, entendemos que los compuestos yodados son de amplio espectro, de baja toxicidad, económicos y de un muy fácil uso. No están activos a temperaturas mayores de 40 ni a un pH menor de 9, por lo que se entiende que un compuesto yodado es un compuesto no metálico que tiene la capacidad de formar sales yodadas, conocidos como halógenos. Y bueno, entramos con el yodo. En el yodo comprenden 3 fechas importantes, las cuales voy a mencionar. Primero entendemos que el yodo, como ya lo mencioné, es un elemento no metálico. Y en 1812 fue descubierto por el científico Cutois en su forma no elemental, pero sí fue descubierto en la forma de yoduro en el agua del mar.
En 1839 se usó por primera vez como remedio para el broncocele, en tintura de yodo para desinfectar heridas, y fue también utilizado en formulación jabonosa, como actualmente también se puede utilizar. En 1879 se usó por primera vez como germicida, que es como se utiliza actualmente. El yodo, al tener un contacto prolongado con la piel, puede irritarlos, también el plástico y el metal. Y bueno, en el mecanismo de acción de estos, entendemos que lo que van a hacer es penetrar la pared celular de las bacterias, tanto positivas como negativas, penetran a hongos y a virus, y en concentración de 1600 partículas por millón es eficaz contra esporas. Después entendemos que van a desnaturalizar a las proteínas y bloquear la formación de los puentes de hidrógeno, donde se va a oxidar el grupo SH del ácido cisteína, donde va a haber pérdidas proteicas por los puentes de sulfuro. Estos son muy importantes para una correcta síntesis de proteínas. Estos, al tener contacto con el doble enlace de los ácidos grasos insaturados, conducirán a cambios físicos de los lípidos y van a inmovilizar a la membrana. Este último efecto es irreversible y rápido, lo que va a generar cambios celulares fatales. Ok, los yodóforos. Los yodóforos son una combinación de yodo con un transportador de elevado peso molecular, es decir, son lo mejor de lo mejor. Y van a ejercer tres principales funciones, donde van a aumentar la solubilidad del yodo, proporcionar un reservorio de liberación sostenida del halógeno en forma libre, y van a reducir la concentración del yodo molecular libre, evitando el efecto corrosivo. Ok, en los efectos adversos, entendemos que son tóxicos por la vía oral y pueden causar modificación de la función tiroidea con exposiciones crónicas. Aunque estos desinfectantes se requiere que se utilicen para que hagan una correcta función por un tiempo prolongado, tampoco se deben de dejar de más porque tienen efectos corrosivos. En el caso de que se utilicen desinfectantes y antisépticos a base de yodo, estos pueden causar irritación en la piel y en la mucosa, como ya lo mencioné, provocando inflamación y hemorragias en estas membranas. No es recomendable que se utilice en la obstetricia, ya que puede causar alteraciones en la tiroides del producto, de forma temporal o no. Bueno, ahora pasamos con el tema de cloro y compuestos clorados. El mecanismo de acción de estos compuestos es la oxidación de componentes celulares esenciales de los microorganismos, lo cual lleva a la destrucción de las estructuras celulares. Esto altera la permeabilidad de la bacteria, causando la salida de nucleoproteínas. Su efecto bactericida se debe a la inhibición de varios sistemas enzimáticos, como la acción oxidante sobre los grupos SH. Esta reacción es irreversible. Como, bueno, está aquí el esquema, está la pared de la célula y, bueno, la membrana plasmática. Los compuestos clorados son los que pueden penetrar hasta la mitocondria. Entonces, esto es lo que hace que la bacteria, bueno, lo que maten a la bacteria. Tienen un efecto bactericida, fungicida, viricida y contra esporas, contra bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Listeria y Staphylococcus. También para pseudomonas como la pseudomona aeruginosa, virus como influenza, norovirus, inmunodeficiencia, hepatitis y herpes, hongos como cándida, aspergillus, trichofinon, y parásitos que incluye Giardia, Cryptosporidium
y entamoeba. Para las diluciones recomendadas para estos compuestos con cloro, bueno, primero va como por el porcentaje de cloro disponible. Por ejemplo, en la solución de hipoclorito está el 5% y tiene diferente concentración para material limpio y material que está sucio. Para material limpio se requiere de cloro libre el 1% y para el sucio el 0.5%. La solución de hipoclorito de sodio el 5% para material limpio es de 20 mililitros por litro y para el sucio es de 100 mililitros por litro. Para hipoclorito de calcio al 70% se requiere de 1.4 gramos por litro y para el sucio es 7 gramos por litro. El diclorocitrato de sodio en polvo es de 1.7 gramos por litro y 8.5 gramos por litro. Y en tabletas es una tableta para el material limpio y 4 tabletas por litro para el material sucio. Esto se debe manejar con guantes, mascarilla, protección de ojos, delantal, para la mezcla, y esta se debe guardar en lugares seguros fuera de la luz y el calor. También estas soluciones se deben de preparar diariamente y utilizar un envase exclusivo para las soluciones preparadas y marcarlas específicamente. El tiempo de efectividad de estos compuestos dependen bastante de la concentración y el microorganismo que se va a atacar. Por ejemplo, el hipoclorito al 5% en áreas contaminadas se debe dejar un mínimo de 10 a 20 minutos. Para bacterias, de 1 a 5 minutos, virus de 5 a 10 minutos y parásitos, este es más tardado, se debe dejar de 30 minutos a 1 hora. Ese sería el tiempo mínimo de efectividad. Bueno, seguimos con los agentes tensioactivos, entre los cuales están los ácidos aniónicos y los ácidos catiónicos. En cuanto a su clasificación, tenemos que los aniónicos incluyen jabones y ácidos grasos, y los catiónicos compuestos como las sales cuaternarias de amonio. Referente a sus mecanismos de acción, los agentes tensioactivos actúan lesionando las membranas celulares de los microorganismos. ¿Eso qué provoca? Una pérdida de la permeabilidad selectiva de la célula, interfiriendo en su metabolismo y transporte de nutrientes. Además, su efecto es más destacado es la emulsificación de las grasas. En cuanto a los aniónicos, estos son particularmente eficaces contra bacterias gram positivas. Funcionan mejor en condiciones ácidas, con un pH de 2 a 3, y se disocian en iones en soluciones acuosas. Sin embargo, pueden formar precipitados en presencia de sales cálcicas, lo que puede afectar su eficacia. En cuanto a su mecanismo de acción, estos emulsifican las grasas y eliminan gérmenes a través de la acción mecánica durante el enjuague. Desorganizan la membrana celular y desnaturalizan proteínas, lo que contribuye a su capacidad microcida. Entre sus principales compuestos, estos incluyen ácido sulfónico, dodecilbenceno, ácido sulfónico, naftaleno, que muestran altas tasas de actividad que van de entre el 96 al 98%. Referente a los catiónicos, estos son compuestos cuaternarios de amonio, han demostrado ser eficaces antisépticos. A lo largo del tiempo se han desarrollado varias generaciones de estos compuestos para mejorar su efectividad y seguridad, entre las cuales tenemos que la primera generación, las cuales son las sales cuaternarias de amonio de cadena larga, demostraron actividad antibacteriana, como el cloruro de benzalconio, comúnmente encontrado como cloruro de cefirán. Es un estándar de esta generación, aunque su toxicidad es baja, no se recomienda su uso al esterilizar instrumental quirúrgico. En cuanto a la segunda generación,
se desarrollaron compuestos donde donde el hidrógeno en el anillo aromático fue sustituido por clorometileno y etileno, aumentando su efectividad. Un ejemplo importante es el cloruro de alquildimetil etil de amonio. En cuanto a la tercera y cuarta generación, tenemos que en la tercera generación se introdujeron compuestos que combinan alquildimetil amonio y cloruro de alquildimetil amonio, mejorando la actividad biocida y reduciendo la toxicidad oral aguda. Bueno, en cuanto a tercera generación, tenemos igual que estos compuestos son ampliamente utilizados en la industria alimentaria. En cuanto a la cuarta generación, se desarrollaron a partir de la aminación catalítica de alcoholes de cadena larga, resultando en desaquilmetilminas que se cuartizan en cloruro de metilno. Ejemplos que se incluyen es el bromuro de diocidimetil amonio y bromuro de dodicimetil amonio, que son altamente eficaces y tolerantes. Seguimos con álcalis, calviva u óxido de calcio o hidróxido de sodio. El mecanismo de acción de la cal viva es que se va a obtener a través de la hidratación un hidróxido de calcio. Además, este polvo granular amorfo y fino posee marcadas propiedades básicas donde su pH es muy alcalino, aproximadamente de 12 a 4. Normalmente su espectro de acción va a ir contra Escherichia coli y Salmonella. Su tiempo de efectividad es que la reacción de la cal viva con agua es casi instantánea y la liberación de calor contribuye a la destrucción rápida de organismos patógenos. La cal viva en concentración del 10% o más es bactericida hasta por 35 días. Normalmente su uso es en agricultura, en química, en establos, gallineros, pocilgas y corrales, y el tratamiento para agua, ajustando el pH. Después seguimos con el hidróxido de sodio. Su mecanismo de acción es que es una solución al 2% de lejía sódica, que contiene hidróxido de sodio al 94%. En agua caliente se usa como desinfectante contra muchos microorganismos comunes. Su espectro de acción va contra Escherichia coli, Salmonella y Staphylococcus aureus. El tiempo de efectividad es que se suele recomendar dejar al producto actuar durante al menos de 10 a 30 minutos antes de enjuagar. Su uso es que es un agente cáustico, potente y debe manipularse con cuidado. Se debe utilizar para fabricar jabones y detergentes. Normalmente se utiliza en pastillas o en jabones líquidos. Bueno, ahora vamos con los ácidos orgánicos e inorgánicos. En cuanto a su especificación, tenemos que estos son sustancias generalmente corrosivas y costosas para su uso rutinario, aunque se utilizan en casos especiales para desinfección y ocasionalmente para antisepsia. Como primero tenemos el ácido clorhídrico, que tiene una concentración, bueno, se encuentra en una concentración de solución al 4% o de 1 a 1000. Entre sus usos tenemos que es un desinfectante en brotes de salmonelosis y se recomienda su uso limitado debido a la alta toxicidad y dificultad de la aplicación. Referente a su mecanismo de acción, este actúa bajando el pH del ambiente, lo que daña las membranas celulares de los patógenos y desnaturaliza sus proteínas. Es eficaz en medios altamente ácidos, pero su toxicidad claramente limita su uso. Ahora vamos con el ácido bórico, que se encuentra su concentración de solución al 2% en agua o polvo. Sus usos, tenemos que es bacterias poco, bueno, su uso es en bacterias poco resistentes, prohibido para la conservación de alimentos. Recomendaciones, tenemos que es muy tóxico, altas concentraciones, puede causar quemaduras de primer grado. En cuanto a su mecanismo de acción, este nivel el metabolismo celular de las bacterias y hongos
al interferir con la estabilidad de la membrana celular y las vías metabólicas de las células. Sin embargo, es muy tóxico en condiciones altas, bueno, en concentraciones altas, perdón. Seguimos con el ácido salicílico o ácido mandélico. Entre sus usos tenemos que este es un fungicida de uso tópico en la piel para tratar micosis cutáneas. En cuanto a la concentración, tenemos que es de 12 gramos al día y sus usos tenemos que puede ser usado en infecciones urinarias. Ah, Así como su mecanismo de acción, este actúa como fungicida al inhibir la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos en hongos, lo que evita su reproducción y propagación. Ahora seguimos con el ácido benzoico, que este en su concentración se recomienda de 0.1%. En cuanto a sus usos, se recomienda conservar, bueno, utilizar en un conservador alimentario, más comúnmente en medicamentos. Entre sus recomendaciones, observaciones, sus ésteres se usan en la conservación de medicamentos, como ya me he mencionado. Mm, ujú. Ahora seguimos con el ácido carbólico o fenol. Este se recomienda su concentración en solución de 1 a 5%, ya sea tibio o caliente. Entre sus usos, tenemos que hacer una desinfección en establos, cuadras o gallineros. Entre sus recomendaciones, pues este es venenoso, no se debe usar en utensilios de agua o alimentos, ¿ok? En cuanto a su mecanismo de acción, desnaturaliza las proteínas de las bacterias y disuelve los lípidos de las membranas celulares, causando la lisis celular. Como dije, es extremadamente tóxico y debe usarse con cuidado. Bueno, continuando con el tema de compuestos de plata, bueno, incluye el nitrato de plata y sulfadiacina de plata. El mecanismo de acción. Para el nitrato de plata, su mecanismo de acción es actuar a través de la liberación de iones de plata. Esto es a concentraciones bajas e induce la síntesis de nanopartículas, mientras que a concentraciones más altas esta induce la muerte celular. Los iones de plata interactúan con las proteínas y ácidos nucleicos bacterianos, causando la desnaturalización de las proteínas y la interrupción de la replicación del ADN, lo cual lleva a una muerte celular. Para el mecanismo de la sulfadiacina de plata, este es que se libera lentamente en el entorno de la herida, lo cual permite una acción sostenida contra las bacterias. Y bueno, la plata se une a las bacterias y actúa sobre la membrana celular y la pared celular, así causando la desestabilización de la estructura celular y la muerte bacteriana. La sulfadiacina, aunque es activa en concentraciones bajas, esta muestra sinergia con la plata y esta potencia su efecto bactericida, lo cual causa la muerte celular. Bueno, su espectro. Para el nitrato de plata, este es un compuesto bactericida y es eficaz contra una variedad de bacterias como lo son gram positivas y gram negativas, en la que se incluyen los Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Y bueno, esto es ideal para el tratamiento de infecciones cutáneas. También es un antimicrobiano contra hongos y virus. Su uso es tópico y se aplica comúnmente en soluciones o ungüentos para tratar quemaduras, heridas quirúrgicas y lesiones infectadas. Para la sulfadiacina de plata igual tiene un gran espectro antimicrobiano contra bacterias como gram positivas, como el Staphylococcus. Este es bacteriostático. Y bueno, las bacterias gram negativas, que incluye son las pseudomonas, Klebsiella y otros patógenos. Bueno, el uso del nitrato de plata es aplicarlo con un palillo o como tal un aplicador directamente sobre el tejido
hipergranuloso y este se debe aplicar con toques suaves hasta que toda el área tratada cambia a un color gris o blanco, lo cual indica que el medicamento está actuando. Para la sulfadiacina, bueno, usualmente es más encontrada en ungüento y esta se debe aplicar una capa delgada sobre toda la herida afectada, cubriendo perfectamente toda la superficie. Su manejo. Ambos compuestos deben almacenarse en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de niños y animales. Es importante mantenerlos en su envase original y protegido de la luz. Esto pues ya que los laboratorios ya tienen en cuenta los cuidados que necesita y su empaque viene con las medidas para conservarlo. Para la seguridad es importante usar los guantes al manipularlos para evitar irritaciones en la piel, ya que el nitrato de plata es corrosivo y puede causar quemaduras si entra en contacto con piel sana. El tiempo mínimo que son efectivos es para el nitrato de plata de 48 a 72 horas y para la sulfadiacina de 24 a 48 horas. Esto es el tiempo igual en el que se va a ver como la efectividad, que van a ver como el cambio en las heridas. Ahora vamos con los alcoholes, que incluye alcohol etílico, propilenglicol y alcohol isopropílico. Bueno, vamos a comenzar con el alcohol etílico o etanol, y pues pertenece a los alcoholes simples, que es un grupo de desinfectantes que es conocido por el uso en la higiene en piel y en superficies. Bueno, su mecanismo de acción consiste en que va a poseer afinidad por estructuras que contienen lípidos, como por ejemplo membranas. Entonces lo que va a hacer es que va a destruir la cubierta lipídica de la membrana celular y pues también va a desnaturalizar algunas proteínas que son esenciales en el interior de la bacteria y de esta forma pues va a causar la ruptura de las estructuras microbianas. Pero tiene acción rápida, pero pues va a requerir que esté en una concentración del 60 al 90% más o menos para que sea efectivo. Bueno, en cuanto a su espectro de acción, pues es eficaz contra bacterias gram positivas y gram negativas, en algunos hongos y virus, siempre y cuando pues tengan una envoltura lipídica, como por ejemplo el virus de la influenza o el VIH. No es efectivo contra esporas bacterianas ni virus sin esta envoltura lipídica porque, pues, como mencioné, su mecanismo de acción consiste en los lípidos. En bacterias va a tratar, por ejemplo, a Mycobacterium tuberculosis. Bueno, su tiempo de efectividad, diluido al 70%, tiene que estar expuesto más o menos a 30 segundos para uso tópico en piel y desinfección de superficies y equipos. Pero pues tiene un secado rápido y esto pues puede que reduzca su tiempo de acción si es que no se aplica la cantidad suficiente. En cuanto al manejo y almacenamiento, pues este es muy inflamable y debe almacenarse en lugares frescos y pues bien ventilados, alejados de fuentes de calor, perdón, para evitar su ignición. Los envases pues también tienen que ser herméticos porque pues se evapora y pues por eso debe estar bien sellado. Ahora vamos con el propilenglicol, que es un alcohol de la familia de los glicoles. Y pues este es conocido porque tiene un uso como humectante, conservador de algunos fármacos, alimentos, pero pues también llega a tener unas propiedades antimicrobianas. Bueno, su mecanismo de acción pues va a alterar la estructura de las membranas celulares de los microorganismos, pero lo que va a hacer es que va a atraer toda el agua de la célula y pues de esta forma la bacteria o el agente pues va a morir de deshidratación. Bueno, es efectivo contra una variedad de bacterias y hongos, pero pues su actividad es muy limitada en comparación de otros alcoholes. Y pues como no tiene una acción oxidante ni capacidad de atacar estructuras, pues no se recomienda en situaciones donde se requiere eliminar
pues organismos o superficies con una alta carga orgánica. Bueno, su tiempo de efectividad pues es más lento que el etanol y el isopropanol, que son los otros alcoholes. Entonces este va a tardar varios minutos, va a tardar alrededor de 10 minutos para una acción efectiva, pero lo que hacen es que se usa principalmente en combinaciones con otros desinfectantes, como por ejemplo halógenos. Entonces lo que va a hacer es que va a hacer que el tiempo de acción no sea tan prolongado y pues así obtener mayor eficacia. En cuanto al manejo y almacenamiento, pues bueno, se tiene que almacenar en envases bien sellados y en ambientes frescos, pues para evitar su degradación. Y este es menos inflamable que los otros alcoholes, entonces pues su manejo es más fácil. Solamente se tiene que almacenar en un envase hermético, pues para evitar la contaminación. Bueno, ahora vamos con el alcohol isopropílico, que este es un alcohol secundario. Y bueno, este es el que tiene mayor acción bactericida. Su mecanismo de acción pues es similar al etanol. Va a desnaturalizar proteínas y va a desestabilizar las membranas lipídicas. Entonces, pues su efecto es similar, pero este se considera más efectivo, por decirlo de alguna forma, porque tiene una mayor capacidad para solubilizar los lípidos. Bueno, en cuanto a su aspecto de acción, es efectivo contra bacterias gram positivas y gram negativas, hongos, virus, siempre y cuando, como mencioné, tengan una estructura lipídica, y pues tiene limitaciones contra esporas bacterianas y virus no envueltos. Bueno, su tiempo de efectividad a concentraciones del 70%, pues va a ser de 30 segundos más o menos, pero pues igual que el etanol, se va a disminuir su acción al evaporarse. En cuanto al manejo y almacenamiento, pues este es altamente inflamable, entonces tiene que manejar con las mismas precauciones que el etanol, lugares frescos, ventilados, para evitar la inhalación de vapores y pues alejados de fuentes de ignición. Ahora seguimos con el grupo de los aldehídos. Entre estos se encuentra la formalina, el paraformaldehído, el formaldehído y el glutaraldehído. Pertenecen a la familia de los aldehídos. Estos se utilizan fundamentalmente para desinfectar instrumental quirúrgico que no soporta altas temperaturas. Uno de los más conocidos que vemos aquí es el formol, que es formaldehído en solución acuosa al 37% y se usa mayormente como desinfectante para la conservación de muestras histológicas. Y también se usa concentraciones del 2 al 8% para desinfectar material quirúrgico. Según aumente la concentración, aumenta su espectro de acción. En cuanto a su mecanismo de acción, estos actúan sobre las proteínas de los microorganismos, que provocan algunas modificaciones que son irreversibles de enzimas e inhiben sus actividades. Reaccionan como grupos amínicos libres de proteínas para formar los productos de adición, mientras que el radical se condensa con radicales amino para formar adsometinas. En concentraciones adecuadas pueden llegar a destruir lo que son las esporas. En el espectro de acción, los aldehídos son activos contra bacterias vegetativas, virus, hongos, micobacterias. A estos, si se le permite actuar, como ya había dicho, durante tiempos extendidos, pueden mostrar actividad contra las esporas. En cuanto al glutaraldehído, posee una actividad antimicrobiana que es bactericida y esporicida. Además, es fungicida, virucida y activo contra bacterias tuberculosas. Si se desinfecta en 45 minutos a lo que es una temperatura de 25 centígrados, elimina gérmenes patógenos y vegetativos, también incluyendo tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, VIH1 y 2. Y pues si se esteriliza en 10 horas, destruye todas las esporas, como lo que incluye dentro de esto Bacillus subtilis, Clostridium welchi, Spirochenes y Tetani. En el tiempo de efectividad que tiene la formalina,
es el 30 a 40%. Si se mezclan dos partes que son por volumen de formalina con una parte por peso de permanganato de potasio y del 10 al 15% de alcohol metílico en solución con agua. Para el formaldehído, su forma sólida de formaldehído es más permanganato de potasio. Este necesita lo que es una humedad del 75% y una temperatura de 20 centígrados durante toda la esterilización. Esto se debe almacenar en lo que es un lugar fresco y lejos de la luz solar. Ahora vamos lo que es el formaldehído. Tiene un límite permisible de formaldehído que es de 15 minutos. Para este periodo tiene una concentración legal de 2 partes por millón. Se necesitan lo que son de 6 a 12 horas para eliminar un bactericida y lo que son de 2 a 4 días para eliminar lo que son todas las esporas, aunque este esté pues en altas concentraciones. Una temperatura óptima de almacenamiento del formaldehído es de 15 a 20 centígrados. El lutaraldehído, esos objetos se deben sumergir durante 10 minutos para su liberación y así lograr una desinfección, como debe durar 30 minutos para lo que es una esterilización completa. También la temperatura que se recomienda de almacenamiento es de 15 a 25 centígrados. Bueno, ahora comenzamos con agentes oxidantes como es el peróxido de hidrógeno y ácido paracético. Bueno, pues el peróxido de hidrógeno es un oxidante fuerte y bueno, este va a liberar oxígeno para realizar su acción desinfectante. Su mecanismo de acción pues va a consistir en que el peróxido de hidrógeno va a producir radicales libres y pues estos van a atacar pues componentes esenciales de las células, pues como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y además va a oxidar hierro y otros metales de la enzima. Entonces, de esta forma, pues va a dañar su estructura y la va a inactivar. Bueno, en cuanto a su espectro de acción, pues es eficaz contra bacterias, virus, esporas y hongos a bajas concentraciones, del 3 al 6% más o menos, y pues es seguro en su uso en piel y superficies, pero solo en bajas concentraciones. En altas concentraciones ya tiene un efecto esporicida. Las bacterias para las que va a tener este espectro de acción es para Staphylococcus aureus, Streptococcus, Escherichia coli, Aerobacter y Staphylococcus. Algunas levaduras como Torula y virus como rinovirus y poliovirus tipo 1. Bueno, en cuanto a su tiempo de efectividad, pues a concentraciones del 3%, pues tiene que actuar aproximadamente en 1 minuto, en menos de 5 minutos. Pero el tiempo pues va a variar según la concentración y el tipo de microorganismos, pero pues suele ser más efectivo en altas concentraciones. En cuanto a su manejo y almacenamiento, pues es estable en bajas concentraciones, pero en concentraciones elevadas puede causar irritación y puede ser corrosivo. Debe almacenarse en envases opacos y a temperaturas frescas, ya que cuando hay luz y calor, este va a favorecer para su descomposición y va a hacer que sea menos estable. Bueno, el ácido paracético es un agente oxidante de los ácidos orgánicos. Este es un desinfectante muy potente y es utilizado en entornos médicos y pues alimentarios. Su mecanismo de acción pues va a consistir en que va a oxidar componentes de la célula como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces pues va a causar un daño irreversible de la célula en las membranas. Va a romper enlaces peptídicos y va a afectar la replicación del ADN microbiano. Y de esta forma pues mencioné que causaba el daño irreversible en las estructuras internas. Este tiene un espectro muy amplio, como para bacterias, hongos, virus, y este sí es contra esporas bacterianas. De hecho, su capacidad para inactivar las esporas es lo que lo hace muy útil o lo hace mejor, por decirlo de alguna forma, a otros desinfectantes oxidantes en situaciones de alto riesgo de contaminación y en ambientes con alta carga bacteriana.
Su tiempo de efectividad pues va a depender también va a depender de la concentración y de la carga microbiana, perdón. Por ejemplo, en concentraciones bajas, del 0.2 al 0.5, pues su tiempo va a ser de 10 minutos, pero en concentraciones más altas va a ser de 1 a 2 minutos aproximadamente. Su uso, como mencioné, es para desinfectar agua, superficies, equipos veterinarios, limpieza de instalaciones, entre otros. Y bueno, en cuanto a su manejo y almacenamiento, pues este es muy, muy corrosivo y causa mucha irritación en piel y en mucosas. Entonces, pues se tiene que manipular con un equipo de protección personal, como lo son guantes, gafas, mascarillas. Y pues se debe almacenar en lugares bien ventilados para evitar la inhalación de vapores corrosivos. Y además se descompone rápido, entonces también los envases tienen que ser herméticos. Seguimos con diaguanutidinas, que es la clorhexidina. Su mecanismo de acción va a alterar las membranas citoplasmáticas en los microorganismos sensibles. Su actividad o no se ve afectada o se ve potenciada por los alcoholes y compuestos de amonio, ni por el pH alcalino, y se inhibe relativamente por concentraciones elevadas de materia orgánica, pus, sangre, entre otros. El agua dura y el contacto con corcho, la clorhexidina es catiónica y por tanto es incompatible con compuestos aniónicos, incluyendo la mayoría de los jabones. Su espectro de acción, la clorhexidina es bactericida y va contra bacterias gram positivas y gram negativas, pero no contra las esporas. Normalmente va contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. En ella actúa en 15 segundos en esporas, en hongos y en virus. El tiempo de efectividad tiene un efecto antimicrobiano, comienza rápidamente en aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Se debe manejar evitando el contacto con los ojos y las mucosas. Si este ocurre, tiene que enjuagarse con abundante agua. Normalmente se usa en antisépticos quirúrgicos y dentales. De uso más común, una emulsión al 4% de gluconato de clorhexidina se usa para limpiar la piel, en una solución al 0.5 en isopropanol al 70% como antiséptico general y una solución al 0.5% en isopropanol al 70% con emolientes como un limpiador de manos. Bueno, ahora vamos con los compuestos fenólicos, que es fenol, cresol y hexaclorfeno. Como mecanismo de acción, tenemos que tiene un efecto bactericida, provocan lesiones en la membrana citoplasmático, lo cual va a desordenar la disposición de proteínas y fosfolípidos y va a cambiar la permeabilidad, filtrando los compuestos celulares y causando una lisis microbiana. Y a su vez, pues van a inactivar los sistemas enzimáticos. Como espectro de acción, tenemos que va a actuar para Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, virus que van a ser lipofílicos y algunos hongos. Y se considera que las gram negativas presentan mayor resistencia a los fenoles. Su tiempo de efectividad, tenemos que se recomienda un tiempo de contacto de 5 a 10 minutos. Y sus usos principalmente va a ser para instrumentos y para desinfección de zonas abiertas.
Como manejo, se recomienda tener cuidado y usar protección, ya que es irritante de piel, mucosas, respiratorias y oculares. Tiene efectos alergenos y fotosensibles y se considera que las soluciones mayores al 5% se clasifican tóxicas. Bueno, continuando con la presentación, seguimos con categorías de los agentes etiológicos de acuerdo con su susceptibilidad a los desinfectantes. Bueno, para usar un desinfectante debemos tomar en cuenta su eficacia contra 3 microorganismos. El primero de ellos, y como ya se han estado mencionando anteriormente, es el Staphylococcus aureus, Salmonella spp y Pseudomonas aeruginosa. Estos son pues los más importantes para poder tener una buena desinfección. Bueno, de acuerdo a su espectro, los desinfectantes se van a clasificar ya sean de eficacia limitada, uso general o de amplio espectro, y de uso hospitalario o médico. De eficacia limitada tenemos que son aquellos que solo actúan contra un grupo de microorganismos. Estos se van a clasificar tanto como gram positivos o gram negativos. De uso general o de amplio espectro es que van a actuar para ambos grupos de microorganismos, van a destruir cualquier tipo de esas bacterias. Y de uso hospitalario médico tiene un efecto contra microorganismos gram negativos, gram positivos y pseudomonas. Ahora, los desinfectantes de igual manera se van a clasificar si son muy susceptibles. Esto quiere decir que van contra bacterias gram positivas y gram negativas. Y también los micoplasmas, perdón. Seguido con esto tenemos a los que son moderadamente susceptibles, que son rickettsia, virus envueltos, clamidias y esporas de hongos. Tenemos a los que son muy resistentes, que aquí entraría que es el virus encubierta, como los parvovirus y esporas bacterianas. De aquí tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, ya sea que los microorganismos van a ser susceptibles o poco susceptibles, y va a haber una relación directa entre la densidad de la población de la bacteria y el tiempo del contacto que debe de haber con el desinfectante. Como ya se había mencionado anteriormente, para que un desinfectante sea efectivo debe de eliminar la mayoría de las bacterias en alrededor de 30 segundos. Y bueno, para terminar con la presentación, tenemos un pequeño artículo que nos habla principalmente de la bioseguridad, limpieza y desinfección. Bueno, este artículo, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Nos habla principalmente de la importancia que es la bioseguridad desde el personal, instalaciones, los vehículos, el equipo y los materiales que va a ver dentro de nuestra unidad. Nos habla de qué tenemos que hacer primero, que es la remoción del estiércol dentro de los corrales, retirar orina, heces, ya sea de animales que estuvieron enfermos o muertos, y limpieza y desinfección de los corrales con regularidad, o sea, diariamente. Nos habla también, no, deja ahí, ya que estaba, por favor. Gracias. Nos habla también que tenemos dos tipos de limpieza. Principal es la general, que es solo con palas y rastrillos, y la limpieza minuciosa, que es la que nos importa, ya que aquí vamos a usar el uso de algún detergente.
Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, también nos habla sobre la selección del producto o desinfectante. Como ya lo habían mencionado anteriormente, pues se tiene que aprobar por las autoridades oficiales. Tiene que tener una eficacia y una adaptabilidad de acuerdo a las condiciones de la unidad y debe ser seguro para los trabajadores y para el medio ambiente. Se recomienda que primero se haga una limpieza general, ya que si el desinfectante está en contacto con heces, orina, pues no va a tener la eficacia que estamos buscando. Y pues para finalizar, también se recomienda que se haga un lavado a presión, esto para retirar todo. Y bueno, la siguiente diapositiva nos habla sobre algunos ejemplos de desinfectantes que podemos usar para las unidades de producción. Si nos damos cuenta, pues la mayoría son de los que se hablaron anteriormente. Y pues ya, eso sería todo. Bueno, pues agradecemos de antemano su atención. Gracias.